Dani nos preguntó, ¿no?, al equipo de Sequoia si deberíamos considerar cambiar a Pempot. Y era un debate que también Enrique también internamente había preguntado hace unos meses, ¿no?, si había llegado el momento de pasarse a Pempot. Entonces, surgió ese debate internamente y es que es la realidad, ¿no?, que la compra de Figma por parte de Adobe ha hecho que el mundo del diseño se girase hacia Pempot, ¿no? Y se preguntara si es, como nos preguntamos en el título del Open Hubble de hoy, si es una alternativa real para el día a día de nuestros proyectos. Y como decía Dani, ¿no?, como queríamos tener esa información de primera mano y los tenemos cerca, aunque ya no compartamos oficinas con Kaleidos, pues contactamos con ellos para que vinieran a contarnos y hacerles todas las preguntas que han surgido en ese debate interno, ¿no? Solo por contextualizar, Pempot nació de una de las famosas PIWICs de Kaleidos, que para el que no sepa se trata de que 2 veces al año la empresa se deja en stand-by toda la actividad diaria para dedicarse 5 días completos a cualquier locura que se les ocurra, con libertad creativa total. Y hoy tenemos el lujo de tener aquí a Alejandro y a Juan, pero les va a presentar a una persona que los conoce mucho mejor que yo y que también vivió aquel nacimiento en Kaleidos de Pempot mucho más cerca que yo. Le cedo los trastos a Ana. Bueno, pues sí, efectivamente, o sea, yo tuve la suerte de compartir oficina con ellos primero en Príncipe de Vergara, que muchos de vosotros no sabéis ni que estuvimos en Príncipe de Vergara, ahí en pleno barrio de Salamanca, casi con Hermosilla, entre Hermosilla y Ayala, allí estuvimos un año. Por suerte poco tiempo porque luego conseguimos irnos juntos al barrio La Indalera, ¿no?, que es donde en la Botánica tuvimos nuestra oficina. Y bueno, por empezar un poco por Alex, pues Alex, por eso de que es más antiguo, se lleva en Kaleidos desde que se fundó. Más viejo también. Bueno, eso no lo sé. Más que Juan, sí. Kaleidos se fundó en 2011 y en la fundación pues estuvieron Alex junto con otros 2 compañeros, Pablo Ruiz y Pablo Alba, fundaron la sociedad por entonces y luego muy pronto pues Sequoias y otros creo que 3 socios pues entraron en el accionariado de forma que Sequoias Global tenía una participación pues un poquito mayor al 50%. Esa participación luego se fue reduciendo hasta que en 2020 pues finalmente Sequoias Global ya salió del accionariado de Kaleidos. Eso os lo cuento para que veáis de qué forma han estado tan cerca Sequoias y Kaleidos, no solo compartiendo oficinas, sino compartiendo también pues eso, ¿no?, todo el know-how para el inicio y para cómo luego ya se iba desarrollando toda la operativa de Kaleidos. Y bueno, Alex es el director de innovación de lo que fue Kaleidos Open Source, que luego ahora se llama ya Kaleidos Venture, porque bueno, os puedo contar un poco también su trayectoria desde entonces, pero bueno, hace un par de años o algo más que Kaleidos Open sus empleados decidieron que querían dedicarse en exclusiva a desarrollar sus 2 propios productos, que son Taiga y Pempot, y esto lo querían hacer, tenían toda la ilusión, les faltaba únicamente el dinero para poder dedicarse a ello y bueno, pues lo consiguieron ya en 2020 y ahora más, por lo que ya todos sabéis que ahora ya con la entrada del fondo americano pues ya han pasado a palabras mayores, ya han tenido que hacer una redomiciliación a Delaware y ahora pues realizan la misma actividad que estaban haciendo durante este año, pero desde el formato de sucursal y dedicándose pues eso en exclusiva a desarrollar estos 2 productos, Pempot y Taiga. Pero vamos, antes pues se dedicaron a trabajar para startups sobre todo, para poner en marcha proyectos y una vez que el proyecto estaba en marcha les gustaba ya dejarlo en manos del cliente para que fuera él quien siguiera y de hecho en Sequoia somos testigos de parte de esos proyectos que ellos iniciaron porque de hecho seguimos trabajando cuando ellos ya dejaron de hacerlo también en Inditex, aunque ahora ya tampoco lo hacemos nosotros desde Sequoias y Smart Cardia, que también fue un cliente suyo,
pues también es un cliente en el que seguimos trabajando nosotros. Así que, bueno, como veis, pues hay mucha conexión entre las dos empresas. Bueno, por no extenderme tampoco mucho más, decir que Juan entró unos años después en Kaleidos. Si no tengo por aquí mal apuntado, pues entró en 2014 y es diseñador y fue uno de los promotores, junto con otro compañero que no está aquí de Kaleidos, pero que se llama Andrei, el que en una Pi Week en diciembre del 2015, o sea, solo un año y pico después de que ellos se hubieran incorporado, pues empezaron a crear lo que hoy ya llamamos Penpot, pero que en su momento se llamaba Xbox, que alguno de vosotros igual lo visteis hablar así, ¿no? Estuvieron 4 años Juan y Andrei trabajando en este proyecto en sus ratos libres, por decirlo de alguna manera, y ya en 2019 pues se constituyó Xbox como empresa, ya con la clara intención de empezar a dedicarle un tiempo y un dinero de verdad al desarrollo de este producto. Así que Juan y Andrei, por supuesto, entraron directamente en el accionariado de Xbox, junto con Kaleidos como sociedad. Y bueno, y desde entonces todo ha ido tan rápido y tan hacia adelante que Xbox ya se integró, o sea, se fusionó en la creación de cuando se constituyó Kaleidos Venture, y ahora mismo pues ya son 2 productos Penpot y Taiga los que definen el trabajo de estos 27 personas que forman el Kaleidos de hoy. Así que, bueno, yo creo que con esta introducción espero que os haya puesto un poquito en contexto, y si no, pues bueno, aquí están ellos también para responder a cualquier duda que surja a ese respecto. ¿Y qué vamos a contar ahora, Alex? No sé. ¿Preguntas? Sí, o sea, nosotros muchas gracias por la presentación y por los piropos, por todo. Nosotros teníamos también pensado como una pequeña presentación de lo que es Penpot y el recorrido que hemos hecho hasta ahora y todo esto, que prácticamente lo habéis contado. Si queréis podemos añadir alguna pincelada más, pero cualquier cosa que nos queráis preguntar directamente, o si veis que estamos contando cosas que nos importan, pues nos paráis y saltamos a otra cosa, ¿no? Sí. Si queréis, le ponemos un poquito del contexto del por qué, o sea, porque fue en una Pi Week y tal, pero bueno, en Kaleidos sabéis que somos todo open source, entonces no usamos software privativo. Por aquel entonces no existía Figma, como bien sabéis, Figma se creó en 2016, entonces nosotros hacíamos el diseño y los prototipos en Inkscape. Y Inkscape no prototipa, hacíamos los diseños en Inkscape. Y los prototipos teníamos que hacernos nuestros tejemanejes ahí con HTML y tal para poder hacer una suerte de presentación mediante link y tal, que todavía no existía nada en open source. Entonces, claro, como podéis imaginar, eso era durillo. Entonces, algo había que hacer porque no existía nada y para trabajar a un nivel profesional con software libre, pues había que empezar a mover algo. Sabíamos del reto, pero de hecho, previamente a esto, habíamos estado en contacto con Inkscape en otra Pi Week, en el cual le hicimos una propuesta de reestructurar la interfaz, tratar de evolucionar un poquito la herramienta, que la curva de aprendizaje fuera con menos fricción y tal, pero es un proyecto que, tiene sus cosas y es bastante difícil entrar así con un cambio tan duro, ¿no? Ahí al core, es complicado. Entonces decidimos montárnoslo por nuestra cuenta. Por cierto, un pequeño apunte, con Inkscape seguimos hablando, porque además ellos sí que usan Penpot. Sí. Entonces, jolín, la verdad es que sí, eso fue un granito. Entonces, empezamos a montarlo debido a esa necesidad. Evidentemente, no lo ocultamos, llegó Figma y Figma te permitía, usándolo en el navegador, poder usar desde Linux, y por aquel entonces no era tan evil como otros productos. Entonces, pues lo empezamos a usar en Kaleidos para todos los proyectos. O sea, hemos estado 4 añitos, casi 5, usando Figma, hasta que internamente Penpot estaba lo suficientemente maduro para usarlo internamente. Entonces, esa fue la necesidad.
Sí, realmente pasamos, de hecho, o sea, Penpot pasó por varias PWICs, pues la primera fue la de 2015, pero en 2 PWICs de 2016 siguió su desarrollo y luego fue lo que he comentado, ¿no? Que habéis comentado de tiempo libre, sobre todo de Juan y Andrei, que fueron las 2 personas más, ¿no?, que han liderado el proyecto y lo han llevado al inicio hasta donde está. Y luego fue en 2019, creo, donde nos pegamos la sorpresa esta con una empresa francesa que se llama Monogram, que nos preguntaron en plan, oye, es que estamos usando esto y no sabemos si están teniendo que la gente lo usa. Bueno, nosotros, o sea, en 2019 nosotros ya habíamos lanzado Taiga hacía tiempo y habíamos, de hecho, montado una empresa aparte para gestionarlo y demás. Y fue en ese momento, ¿no? A finales de Sí. 2019 cuando, pues venga, vamos a apostar ahora fuerte por Xbox, y apostar fuerte es poner, pues un montón de gente de Kaleidos, tiempo de Kaleidos, recursos de Kaleidos en eso y empezar a mover el tema de, pues, rondas, inversiones y hasta dónde nos llegaba ahora, porque el enfoque, ¿no?, histórico de Kaleidos es tener como parte de Kaleidos en proyectos para clientes, pero también en productos propios. Entonces, muchos años hemos ¿no?, como trabajado a la vez en Taiga y proyectos para clientes, y desde el 1 de enero de este año ya es bueno, pues 100% productos. Lo que el último equipo que quedaba en el proyecto, pues eso terminó el 31 de diciembre, pues el 1 de enero 100% de Kaleidos en producto. O sea que ese ha sido como un poco el recorrido un poco más detallado. Y de hecho, Esto bueno, es, Juan. sí, una pincelada que me parece como súper bonito del tema de la concepción del proyecto, y es que, claro, se creó en Kaleidos una PWIC, ¿no? O sea, Kaleidos facilitó el espacio, no en una, sino en varias, pero claro, es una semana, imaginaos la madurez de Penpot, o sea, lo que usaban estos franceses, aún después de 4 años de tiempo de André y mío, era básicamente hacer vectores en un canvas, ¿vale? O sea, tenía ya ciertas funcionalidades, pero era algo muy, muy, muy básico, ¿vale? O sea, para que podáis un poco entender el concepto. Entonces, es muy bonito que se creara en ese espacio y que fuera la propia comunidad la que nos hiciera plantearnos qué hacer con el proyecto, porque llegamos a un punto en el cual, bueno, por temas de timeline, ¿no?, de líneas temporales de Kaleidos y de Penpot, llegó un momento en el cual decir, ¿qué hacemos? ¿Apostamos por productos propios o no lo hacemos? Y la respuesta fue, sí queremos, ¿no? Y estaba Taiga, pero ¿qué era lo siguiente? Y justo fue la comunidad la que nos dijo, lo siguiente es esto, ¿sabes? Que es que lo estamos usando, que como le dediques más fuerza, ¿por qué no lo va a usar más gente? Entonces fue la que nos dio uno de esos empujes a decidirnos internamente en apostar por Penpot. Vamos. Y todo esto les conocimos en un FOSDEM, que es una conferencia de open source ahí en Bruselas, la más importante. Y nos lo dijeron, oye chicos, que esto lo usamos y nos consta que hay más gente que lo usa, por favor, seguid manteniéndolo. Entonces, no sé, fue como súper guay ver que alguien lo usaba. Y no éramos nosotros. Sí, y de ahí ya fue pues eso, el apretón fuerte, ¿no? Porque la salida de alfa fue en febrero de 2021 y la salida de beta, porque todavía estamos en beta, debería pasar en poco tiempo, en los próximos meses. Vamos, tenemos identificadas un par de melones muy gordos que seguro que todos os imagináis cuáles son, que queremos resolver cuanto antes, pero vamos, la salida, esto de beta es inminente, es algo que queremos hacer pronto. Sí. Bueno, ¿quién empieza a lanzarles preguntas? ¿Jorge? A ver, es que no quería ser yo el primero, pero bueno. Vale. Venga. No, a mí, yo lo primero, y eso lo dijimos en su día cuando la primera vez que Enrique dijo y tal, que tiene mogollón de mérito para una empresa como Kaleidos desarrollar un software así, eso que vaya por delante. Ahora, claro, si ya puestos a analizar y si yo me tuviera que plantear la herramienta para mi uso profesional, a mí lo primero que me surge es ¿cómo gestionaría yo un sistema de diseño teniendo en cuenta que yo soy un usuario de Figma? Claro, todo lo que voy a ganar y todo lo que voy a perder. Porque yo necesito tener esa información para planteármelo, ¿sabes? Porque a lo mejor
pues sí pierdo muchas cosas, pero también estoy ganando otras que potencialmente van a ser mucho mejores en el futuro. ¿Vas tú o yo? Bueno, sí, empiezo y me sigues. Vale, Va a ser venga. un rato. Venga, pues es que esto depende mucho de cómo organices tú tus sistemas de diseño. O sea, hablar de parity feature, o sea, de paridad de funcionalidades con Figma es imposible ahora mismo, teniendo en cuenta la cantidad de recursos, pasta, gente, tiempo que llevan. O sea, eso no es. Otra cosa es que sí que tenemos un montón de empresas que están utilizando Figma, o sea, perdón, que están utilizando Penpot en su día a día, incluso gente que ha cambiado de Figma a Penpot y funcionan. Entonces, si eso va sobre la pregunta de si es una alternativa real o no, es como hay que ver qué significa real y que, claro, habría que ver exactamente qué es lo que usas. O sea, como grandes melones, por ejemplo, que tenemos en marcha y que nos ha pedido como, yo qué sé, porcentaje muy alto de todas las encuestas que hemos hecho y más, son pues, temas de auto layout, una mega vuelta de tuerca a todo el sistema de componentes y el importador de Figma. O sea, esos 3 melones están en marcha ahora, que son lo que resuelve yo creo que la mayoría de los pains de usuarios que hemos recibido. Luego, aparte, tenemos un montón de cosas que queremos revisar en cuanto a temas de rendimiento y de pues, unos cuantos bugs que tenemos y un montón de cosas, pero como líneas muy grandes abiertas, ahora mismo tenemos esas 3. Pero bueno, por ahí es por donde estamos yendo. No sé si queréis profundizar en alguno de los temas un poco más o lo que sea, pues podemos ir viendo. No sé si quieres añadir algo más, Juan. Que no es... Sí, efectivamente, o sea, como diseñador, pues eso, que tienes todo tu trabajo en Figma, evidentemente necesitas un buen importador o exportador-importador que se lleve la mayor cantidad de funcionalidades que tienes de un sitio a otro. Eso ahora mismo, con lo que ha comentado Alex, gran parte va a acabar cubierto, pero aún, evidentemente, pues quedarían variants, quedarían una serie de los design tokens, en fin. Hay una serie de cosas que evidentemente van a tardar en llegar por las circunstancias que son, pero es que ni siquiera te diría que el enfoque de Penpot es ese. El enfoque de Penpot, a diferencia de Figma, es la integración total en equipos multidisciplinares. Es decir, nuestra prioridad, evidentemente escuchando a los usuarios, será el que tu diseño sea lo más fiel en su camino, ¿no?, hacia el desarrollo y de integración con tus compañeras. Pero si para eso necesitamos una funcionalidad que haga mejor, por ejemplo, el no-code o que las especificaciones de diseño las llegue mejor a tu developer, o que tengas display grid, que Figma no lo tiene, por ejemplo, ese tipo de cosas irán por delante, por ejemplo, de funcionalidades súper grandes como las variants, etcétera. Porque nuestra idea es priorizar eso siempre. Entonces, a día de hoy, a tu pregunta de como diseñador, ¿cambiarme ahora mismo? Pues ahora mismo, sin lugar a duda, tenías que hacer un esfuerzo de adopción importante porque vas a perder alguna de esas funcionalidades. Pero es que muchas de ellas, antes de acabar el año, muy probablemente estén publicadas, incluso desde mi punto de vista, más completas. Lo que pasa es que, efectivamente, pues bueno, llevamos un año, no 6, y somos 10, no 300 o más. Entonces, llevamos el ritmo que llevamos. Pero lo bueno de esto es que es un poco lo que se comenta en general, es la velocidad que llevamos. O sea, al ser usuarios de la propia herramienta, creo que podemos adoptar, incluso ir más rápido en según qué cosas, que ya lo hemos hecho. Por ejemplo, en el RTL hemos ido más rápido que Figma. De hecho, Figma hay un par de tweets por ahí entre Pablo y el CEO de Figma diciendo que, oye, ojitos a tu RTL, y alguna cosilla más, como el buscador de capas y demás, que son necesidades de decir, jolín, ¿esto cómo es posible que no esté? Y pues por como somos y lo que vemos que necesitamos, lo vamos haciendo antes. Pero evidentemente esas funcionalidades llegarán, pero a día de hoy no. O sea, imagínate que estás en un Figma de 2000, ¿cuándo salió el auto layout? 2019, ¿no? 2018, 2019, pues poco por ahí. Entonces, claro, nos falta recorrido, pero llegaremos. Intentamos, y por supuesto, con valor diferenciador, que es lo más importante en este punto. Una cosa que has dicho y a lo mejor me quedan dudas es, por ejemplo, el tema de variantes, que has dicho que a lo mejor eso no se implementa porque no crees que
lo que he entendido, ¿eh? O sea, que no crees que es como que tuvierais que tirar por ahí, sino por otro sitio, ¿no? Entonces, dentro de un sistema de diseño, ¿cómo vas a gestionar un componente? Porque realmente sí que las variantes han solucionado, han quitado muchísimo trabajo al diseñador, solo por el hecho de existir, y con la última actualización mucho más. Entonces, ¿cómo vas a gestionar un componente dentro de un sistema de diseño sin variantes? ¿Cuál es tu idea? Pues mira, el enfoque de las variantes a mí me encanta porque soy diseñador, pero a mis compañeras developers les genera fricción. Por ejemplo, ¿por qué hacer unas variantes cuando puedes tener unos mutable components? Unos componentes que tengan sus propias CSS y sus clases, que tú las puedas cambiar. ¿Por qué te tienes que restringir el que tenga un icono, un botón, dándole en switch? Que sí, que está muy chulo, pero es que a lo mejor eso lo puedes añadir por una clase. ¿Por qué tengo que tirar por unas variables cuando quizás dándole una vuelta de tuerca pueda crear un sistema de componentes más parecido a lo que nos propone, por ejemplo, Sketchbook, que está más cerca de los developers y que a mí, evidentemente, eso lo tengo que solucionar como diseñador en mi interfaz? Me suene a unas variants, pero con vitaminas. O sea, ¿por qué tengo que ir? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, todas las funcionalidades las estamos analizando desde ese punto. Yo entiendo tu pregunta porque evidentemente es como un estándar, ¿no? O sea, jolín, ¿cómo voy a trabajar sin unas variables? Pero es que a lo mejor aparece algo que es mejor. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, no quiero decir que las variables no sea una prioridad o queden muy lejanos, sino que a la hora de llegar a ese punto, a lo mejor vemos que no es la solución que Pempot necesita, sino que necesita una vuelta de tuerca acercándolo más a lo que es un sistema de diseño real. Porque, por decirlo de alguna manera, y entiéndeme, un sistema de diseño que tú trabajas y que yo trabajo, para un developer es de solo lectura. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, eso muchas veces es muy estanco. Yo quiero que Alex pueda tocar cosas y bucear en ello, o sea, tocar sin cambiarlo, evidentemente, porque las decisiones de diseño son de los diseñadores. Que a veces que... pero que quiero que pueda investigar y bucear y entender todo lo que yo he pintado ahí. En cambio, hay veces que las variables, por ejemplo, o otros tipos de funcionalidades son un poquito rígidas en ese aspecto. Sin ir más lejos, la gran mayoría de equipos trabajan con Figma, pero necesitan una app para un Zeppelin, ¿sabes lo que te quiero decir? Una app de turno que traduzca todo esto 100%. Entonces, ¿por qué tengo que ir a unas variables que sí, es súper chulo, tal? O sea, a mí me encanta, cuando a lo mejor con un poquito más allá puedo unirlo todo mucho mejor. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo mejor de los dos mundos. No sé si me he explicado muy bien, perdona. Yo lo que he entendido es que ahora las variantes, no sé si te refieres a la última actualización que hay, que también se acercaría más a eso, ¿no? Porque sí que tiene que producir variables. Lo que pasa es que yo los veo a través de booleanas y sí que es verdad que el desarrollador, o sea, yo por lo menos ahora mismo el que tengo directamente es que no utiliza Figma porque el código que le escupe no le vale para nada, ¿sabes? O sea, simplemente se mete en la documentación y para ver pero yo ya he acordado con él cómo es el componente, ¿sabes? Y él ya lo sabe. Entonces, mi sistema de diseño es para que lo usen diseñadores, ¿sabes? Que van a usar Figma, el desarrollador no lo va a hacer así, pero yo lo que te he entendido es que este programa, lo que tú pretendes es que en vez de ser enfoque de diseñador, sea enfoque de desarrollador. Entonces, para el diseñador va a tener que tener la perspectiva del desarrollador para crear el componente. La idea es que esa conversación que tú has sacado fuera de Figma suceda en Pempot, de principio a fin. Que yo empiece a diseñar algo y el desarrollador no tenga que ir a otro sitio, incluso que la documentación puede estar incluso generada. Estamos hablando de futuribles que tenemos pensados pero esbozados, ¿vale? Pero es la idea, que esté todo generado y centralizado en Pempot. Que no haya falta otra conversación. No significa que sea un punto developer céntrico, significa que el developer también tenga cabida en esta herramienta, al igual que el diseñador la tiene. O sea, evidentemente habrá partes de Pempot que un diseñador no tenga por qué entrar, que desde mi punto de vista debería, porque, hombre, hoy día que un diseñador no sepa de Flex o de ciertas CSS o de ciertos comportamientos, incluso de JavaScript, me parece hasta raro, aunque es verdad que no es obligatorio, pero sí que a la hora de saber cómo vamos a darle el trabajo, porque claro, luego resulta que hay maquetaciones o nos encontramos nuestro trabajo ya desarrollado
y hay disparidad. Y empezamos, oye, pero ¿y esto? ¿Pero y esto? Y muchas veces se trata de que hay esa falta de comunicación, a veces, ¿no? Entre diseño y desarrollo. Entonces, no te estoy diciendo que las variantes no sean una prioridad. Estoy diciendo que a lo mejor hay algo mejor que podemos hacer para que los dos estemos más en contacto y que al diseñador le cubra la necesidad de las variantes y encima tu sistema de diseño quede integrado, quién sabe, en un repositorio de GitHub, en un sketchbook, en otra third party que se pueda usar perfectamente integrada por una API. Has sacado el tema de Sketchbook y en la conversación que estáis teniendo ahora mismo me estaba dando la sensación de que un poco esa es la oportunidad, ¿no? En realidad no es si Sketchbook sería una herramienta complementaria, sino que estaría casi integrada, ¿no? Figma más Sketchbook igual a Penpot del futuro. Pues podría ser, lo tenemos que ver, pero sí, vamos, o sea, hay ya user stories esbozadas al respecto y tenemos que ver la prioridad. Primero vamos a intentar crear una API sólida, que de hecho ya lo estamos haciendo, ¿no? El mostrar un poquito las tripas para que la gente pueda desarrollar cosas, como con el importador de Figma. Y en un futuro, quién sabe, Sketchbook o lo que sea. O sea, sería un poco un error limitarlo solamente a Sketchbook, porque en un futuro aparecerá otra cosa. Entonces, Sí. a lo mejor o ese tema lo tiene que solucionar dentro del mismo Penpot o fuera, pero ya eso es una cosa que habrá que ver. Pero nuestra idea es que vaya hacia ahí la conversación. Tenemos que ir hacia ahí y, bueno, integrarnos con Tiger. O sea, no solamente con herramientas de visionado de componentes, sino también de project management, etcétera. Uh-huh. Yo tenía una preguntilla así por quitarle el foco a Jorge un poco. Está ahora mismo pum. Que Voy a volver, ¿eh? ¿Eh? Que me muteo, pero voy a volver. No, hombre, cabrón. Que ya has dicho ahí algo, Juan, que iba a preguntar si teníais pensado exponer parte de la API o la API para hacer, bueno, ya sea plugins o lo que sea, y en el caso de que sí, que ya has dado ahí una pista, ¿qué formato tendría o qué interfaz? ¿Con qué lenguaje? Vamos. Alex. Sí, bueno, a ver, Penpot está desarrollado en Clojure. Y bueno, es un lenguaje muy bonito y muy guay y 100% funcional y tiene una curva de entrada igual un poco durita si no estás un poco metido en el tema. Pero en cualquier caso, al final eso se transpila a JavaScript y lo que nosotros, o sea, tú por supuesto, la API puedes hacer las llamadas a la API, HTTP, pues hacer las llamadas que quieras, pero lo que queremos exponer ahora, que es parte del enfoque que tenemos para el plugin ¿no? el plugin que estamos haciendo, bueno, que estamos arrancando de Figma, es exponer una biblioteca JavaScript que te permite interactuar directamente, bueno, como es para la biblioteca JavaScript, vamos, en el caso de los plugins de Figma creo que tiene que ser TypeScript. Pero vamos, básicamente es exponer una API JavaScript muy sencilla que te permite crear rectángulos, círculos, textos, básicamente como, ¿no? Básicamente creo que, de hecho, Figma tiene una API muy parecida que la utilizan los plugins también, tú puedes hacer plugins, hacer cosas, pues esa misma biblioteca tú la puedes utilizar para generar estructuras de Penpot. Que de hecho al final, esa misma API te va a servir para si tú quisieras pintar SVGs, cuando al final puedes generar, ¿no? Penpot SVG, al final nuestra biblioteca nos permitiría todo eso. Entonces, de hecho, esa biblioteca ya es compilable ahora mismo con el código fuente, tu código fuente de Penpot, te lo descargas y puedes compilarlo de modo en forma de biblioteca, utilizar eso desde JavaScript y generar ficheros de Penpot. Eso es posible, lo que pasa es que todavía estamos haciéndolo un poco más, bueno, un poco menos duro para entrar. Y el enfoque que tenemos para el plugin de Figma, que lo mismo en principio en los próximos días deberíamos de publicar ya un repositorio, es que bueno, va a incluir eso, como un esqueleto de lo que va a ser el plugin completo que soporte todo, pero que tenga unas funcionalidades básicas pues de formas simples, textos, frames, un poco lo básico, utilizando esta biblioteca que decíamos de alto nivel que te va a permitir dibujar cosas y añadir lo que quieras. Y lo que queremos responder es una necesidad también de la comunidad que nos ha trasladado mucho, que es que la gente quiere colaborar. Y entonces es como, ¿y con qué podemos colaborar? Es como, bueno, pues a lo mejor en el core de Penpot, escrito en Clojure, es un poco más complicado. Pero, por ejemplo, en el importador de Figma, que básicamente tienes que, o sea, con saber un poco de JavaScript, básicamente es fácil que tú vayas, ¿no? Traduciendo cosas de un lado a otro. Creemos que ese es un punto de entrada bastante fácil para la comunidad. Entonces, el enfoque que vamos a tener es eso, publicar el esqueleto que le estamos dando los últimos martillazos y esperar a ver cómo crece eso, porque claro, nosotros vamos a seguir, por supuesto, participando del desarrollo de ese plugin, pero como la comunidad ha dicho que está súper interesada y quiere colaborar lo antes posible, pues vamos a darles la oportunidad de que lo hagan. Esperamos eso, ya os digo, es cuestión de días que eso suceda. Y en cuanto a que eso, claro, el tener esa biblioteca además de alto nivel
para Pempot lo que te permite es que te puedas hacer prácticamente los plugins que te dé un poco la gana. ¿Sabes? Te quieres hacer un plugin de Mattermost que cuando pones un comando te pinta un cuadrado en un tablet, ¿no? En un board de Pempot, pues te lo podrías llegar a hacer. No entiendo muy bien la motivación, pero seguro que a alguien se le ocurre o podrías hacer cosas de ese tipo. Ya eso ya lo que te dé la imaginación. Vale. Claro. En este caso, o sea, barriendo un poco para mi casa, como desarrollador, me interesa bastante, o que creo que os interesa, leer el documento de Pempot, ¿no? Para sacar, bueno, no me sé el lenguaje de Pempot, ¿vale? Pero variantes o lo que sea, o componentes, o colores, o los estilos. Esa es un poco, o sea, está genial escribir. De hecho, creo que, pues no sé si ambos, Sketch y Figma, lo que tuvieron primero fue la API de lectura, digamos, en plan, yo te dejo leer, pero no te dejo todavía escribir. O sea, crear cosas, ¿no? Y después ya sí, ¿no? Bueno, que la parte que más me interesa es la de sacar información del documento, bueno, ya me da igual, JSON o lo que sea, y para trabajar ese hilo o ese idioma, o de hecho, para evitar el idioma de variantes en Figma o lo que sea, a mí me da igual, yo leo, es un token, es un JSON, y a mí me da igual si se llaman variantes o Pepito. Entonces, bueno, esta parte puede molar mucho. De hecho, hay gente que ha hecho ya alguna integración de ese tipo, porque al final el formato estándar de Pempot es un SVG. Es un SVG. Ya tenemos, bueno, es SVG, o sea, si tienes varias páginas, son varios SVGs, un manifest de JSON y todo comprimido en un zip. O sea, tú te bajas un fichero de Pempot, lo descomprimes y ya está y todo. Entonces sí que ha habido gente que ha hecho ya integraciones con eso. Luego, aparte tenemos ya un formato binario, que básicamente es una versión binaria de eso, pues que hay gente que quiere hacer importaciones y exportaciones muy rápidas. Y al final el SVG en un zip pues es un chorro importante y hay que parsearlo y tal, y lo otro es como mucho más directo. Pero vamos, cuando tienes la exportación puedes elegir cualquiera de los dos formatos, que uno es básicamente un binario del otro. Y sí que ha habido gente que ha hecho alguna integración de ese tipo, pero al final, pues eso, es un SVG y algunos atributos como, ¿no? Básicamente namespeciados para saber que son de Pempot, pero alguna cosa como muy puntual. Entonces sí que ha habido gente que ha hecho integraciones de ese tipo, pero claro, eso se puede, todavía se puede avanzar bastante más, claro. Ok, pues gracias, tío. Os pregunta Iván Espósito en el chat que cuál es el business model de Pempot. Guay. Bueno, pues ahora mismo es algo que está también en desarrollo. Como sabéis, hemos recibido una inversión recientemente, que la que nos da es tiempo y, bueno, crecer también en infraestructura y algo de equipo. La inversión, clarificar que es para los dos proyectos, para Taiga y para Entonces, lo que hemos conseguido es tiempo, pero sin lugar a dudas, en algún momento, para que sea sostenible, hay que hacer un sistema. No sabemos si suscripciones de SaaS, tiene pinta de que es algo que vamos a tener que mirar y pensar muy bien. La idea es siempre mantenernos open source, eso por encima de todo. Y luego hay muchos modelos de negocio en los que podemos mirar y que nos gustan, ¿no? Cada uno, como por ejemplo el modelo más bien marketplace de WordPress, está bastante bien, o también por features de estas de pago, quizá para grandes compañías, etcétera, como hace a lo mejor GitLab. Hay que mirarlo, todavía no está definido, está el equipo de Growth, ahí está Pablo con Peter y trabajando a tope, y es algo que sucederá en un futuro no muy lejano, pero van a ir por ahí los tiros. De momento nos mantenemos con la ronda de inversión. Sí, o sea, la idea además nunca, o sea, no es tener como dos versiones, una de pago y otra no. O sea, el enfoque que tenemos, por ejemplo, con Taiga lleva años, la versión open source es exactamente la misma que hay en el SaaS. O sea, mantenemos todo por igual. O sea, nuestra idea es que el software libre aporta valor al mundo y lo hace mejor, y eso nos gusta mucho. O sea, que en ese lado no vamos a perder esfuerzo. Pero bueno, hay gente que tiene mucho dinero y que puede pagar por cosas, ¿no? Entonces, el enfoque de tax the rich, pues chico, que paguen los ricos, ¿por qué no? Ya está, o sea, ¿no? Es un poco el enfoque que tenemos en Taiga. O sea, tú, si utilizas Taiga para ti, para tus cosas, y tu empresa o lo que sea, pues no hay ningún problema, pero si eres una corporación que tiene 20.000 empleados y lo estás usando de manera masiva, pues paga, no pasa nada, sí, está bien. Pero bueno, o sea, el modelo de negocio que aterrizarlo. O sea, también el enfoque en proyectos open source es que
es que tú lo que tienes que crear es de base una comunidad sana y que, o sea, que esté a gusto y que entienda el valor de tu producto y que el producto crezca y la comunidad, o sea, entonces, o sea, luego cómo vas a monetizar eso tiene que venir mucho después, o sea, el enfoque es igual cuando los proyectos son de código cerrado es otro, pero en open source, o sea, monetización, joder, bueno, monetizar tempranamente. Monetización. Eso, no suele funcionar muy bien. Y bueno, con el enfoque de las rondas, sí, un pequeño apunte sobre las rondas. Es que me da un poco de grima cuando leo en el expansión, en la expansión, ¿no? Donde decían que Penpot, ¿no? Adobe compra Figma por 20 billones y Kaleido recibe una ronda de 8 millones. Es como, no, eso no ha sido así. O sea, no te llega una ronda porque alguien te haga una compra. O sea, la ronda con Decibel empezó en enero de este año. O sea, es como es una cosa que es bastante anterior. Y antes de la ronda de Decibel hicimos, ¿no? Primero un Friends and Family para empujar esto. Kaleido puso mucho de su parte. Luego hicimos una pequeña ronda, ¿no? Ronda semilla de otros 2 millones que entró otro fondo español y etcétera y tal. Y luego ya entró esto. O sea, que es como, no, que es que lees la noticia y parece como que a los 3 días te llega de billetes y te la ha puesto ahí porque sí, como bueno, eso no ha sido así exactamente, pero bueno. Sí, que los 8 millones iban a llegar, comprar ya habían llegado. O sea, si es que sí, pero que me refiero como que la gente lo supiera, vamos, comunicarlo. Sí, o sea, claro, lo que teníamos que pedir era la comunicación de eso, porque al final, bueno, los fondos tienen sus tiempos y cuando se comunican las cosas y cuando no, pero como la noticia se ha leído como un poco así, que es como, oye, eso no pasaba así del todo. Puede parecer una consecuencia de... Sí, pero puede ser eso, claro, entonces como, claro, pues... y ha sido más más que una consecuencia, una coincidencia, ¿no? Sí, precisamente. Sí, o sea, nosotros como que nos ha pillado en un momento bastante guay, que es que como, pues mira, nos ha venido muy bien. Una pregunta, en ese sentido esta coincidencia os ha puesto mucho más en el foco mediático, voy a decir, ¿no? Algo que todavía posiblemente no esperarais a esta escala en este momento. ¿Os mete presión? Bastante. Vamos a aficionados. Sí, o sea, mete presión, pero bueno, también da mucho gustito, o sea, porque, pues o sea, por ejemplo, nosotros sospechábamos que éramos, o sea, es que lo de la alternativa Figma es algo que nunca nos ha gustado decir porque realmente es como, o sea, es como otra cosa. Pero bueno, nosotros sospechábamos que nuestro nombre estaba ahí y la gente lo tenía en mente. Y básicamente nuestra hipótesis se ha validado porque es como, o sea, nuestro nombre se ha ido muchísimo más a partir de eso. Entonces, como estamos como en boca de todos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, validar eso ha sido muy guay. Y el refuerzo enorme que ha habido por la comunidad, pues ha sido también genial. O sea, creo que la gente valora muchísimo el proyecto y mola mucho. Y parece además que, no sé, pues el mundo, ¿no? De open source design, el tema de formatos abiertos, pues como que se empiezan a hablar bastante más de cosas que mola. Por supuesto, luego, pues, claro, hay un montón de Figma que recibir, un montón de Figma, un montón de feedback que recibir, un montón de eventos a los que ir, un montón de entrevistas, un montón de issues que aparecen, un montón de... O sea, como que todo se hace mucho más grande y al final pues, seguimos siendo los mismos, claro. Pero bueno, pues sí, presión, pero de la que gusta, ¿no? Sí. Otra pregunta así un poco vinculada más o sea, es otro cambio totalmente distinto, pero ¿hasta qué punto os limita el formato? O sea, el hecho de que habéis elegido SVG como el formato de archivo, ¿os plantea algún tipo de limitación en la forma en la que tenéis que pensar y desarrollar el producto? A ver, aquí, bueno, Alex evidentemente tiene más el tema técnico. Desde el punto de vista de diseño es maravilloso porque estás abrazando un estándar, con lo cual a la hora de abrir API, modelos y demás, estás escribiendo SVG, con lo cual que es legible, es un estándar de navegador, con lo cual, bien, hasta ahí, todo bien. El problema llega con ciertas cositas, sobre todo asociadas al performance. Hay cosas que un Canvas soluciona mucho mejor que un SVG a pelo y hay que estar pues, rebanándose los sesos. Pero en general, yo, por ejemplo, estoy encantado porque todo el interfaz, iconos, ilustraciones y demás, si no las hacemos en Penpot, las hacemos en Inkscape y al revés. O sea, estoy cruzando SVGs constantemente y la lectura no pierde información, es 1-1. Con lo cual yo en ese aspecto estoy encantadísimo, pero sí que hay cosas en las que se sufre. Sí, a nivel de rendimiento es un reto, o sea, tú coges un SVG enorme con 100.000 elementos, lo pones en el navegador y, bueno, suerte.
pues suerte con ello. Pero bueno, tenemos, o sea, hay algunas cosas que ya hemos empezado a implementar y otras que estamos implementando y otras que tenemos ideas muy locas para hacer. Entonces, bueno, está guay. Si nos han dicho un montón de veces eso que hacéis no tiene sentido, pues una más, a ver hasta dónde la podemos llevar. Pero bueno, por ejemplo, cosas que sí hemos hecho, pues al final, ¿no? Pues los frames tienen miniaturas, con lo cual realmente no renderizamos nunca toda la página, solo renderizamos los trozos como que se están pintando. O sea, hay como muchísima magia ahí y muchísima más que tendrá que aparecer. Pero nuestra idea es que, claro, o sea, es verdad que seguramente nos suponga mucho más esfuerzo tener que mantener el SVG, pero es que el formato sea abierto, que ya es un estándar y tal, nos parece tan valioso que es algo a lo que no queremos renunciar, porque es una conversación que además dentro del equipo, o sea, que la hemos tenido en plan, es que deberíamos de pintar en Canvas directamente, es como, aparte de que habría que rehacer casi todo, es como, pero ¿qué sentido tendría? Y toda la potencia que tiene, o sea, es como, la verdad es que nos gusta mucho, o sea, nos gustaría más a lo mejor que el formato de SVG evolucionara, bueno, de hecho está SVG2, pero bueno, que hubiera como mejoras por ese lado y además abrazarlas y que todo fuera mejor, más que y seguir manteniéndonos fieles a un formato que es pues, abierto, interoperable y estándar. Ahí la idea es hacer lo que hacen las grandes, ¿no? Que se meten a la comisión de los formatos para modificar el formato como les hace falta a ellos. Sí, claro, eso solo nos falta crecer un pelín más y... Un poquito de bullying ahí. Sí, pero es verdad que hay cosas que hay que rebanarse los sesos y también mola, ¿no? Porque hay que darle como muchas vueltas y muchas sesiones de brainstorming, ¿no? Y esto, ¿cómo afrontamos esto para poder solucionar, ¿no? Por ejemplo, de los elementos fue un tema, o por ejemplo lo de las shadows también fue los rellenos, un tema. claro, es que SVG no soporta... SVG no tiene no tiene multirelleno. O sea, tú eso te lo haces tú. O cosas así. Pero en cambio otras es gratis. Gratis. Te quiero decir. En cambio otras es muy sencillo, cuando en un Canvas sería un poco más complicado. Entonces, pues oye, ahí estamos. Y si encima nos mantenemos con el estándar, pues mucho mejor. Es entre continuo, está claro. A mí me gustaría dar paso a Chema Díez de Corral, porque en los debates internos que ha habido, sus posturas, ¿no? Y sus opiniones a mí me han parecido como muy enriquecedoras. Y perdona el atraco, Chema, pero me gustaría escucharte hoy. Pues tengo muchas preguntas y habéis contestado bastantes preguntas, porque me parece bastante chulo el enfoque de acercarlo a los desarrolladores. Y también me imagino que a la hora de implementar ciertas cosas como el auto-layout de Figma, pues en este caso responderá más a Flex, Grid y todos estos estándares. Ahí Juan tiene información. Mira, aquí tengo una anécdota que es, bueno, desde mi punto de vista, a lo mejor la cuento y decís, pues vaya mierda. No, pero a mí me encantó y es que el auto-layout está diseñado bueno, o sea, ya sabéis, ¿no? Todos los pasos, desde hace un montonazo de tiempo está validado por desarrollo, incluso antes de toda esta historia ya estábamos con ello. Bueno, pues era un auto-layout que se acercaba muchísimo a un enfoque para diseñadores, parecido al que tiene Figma, ¿no? En plan, te posiciono los elementos aquí y te digo que es tag content, ¿no? La nomenclatura, rellenar el espacio, tal. Y explotó todo esto y en un hilo de la comunidad llegaron varios diseñadores y nos dijeron, porque publicamos, claro, desde el minuto 1, una de las cosas que no hemos comentado es que sacamos la comunidad y centralizamos todos en la comunidad, en el Discord, y ahí, desde el minuto 1, las funcionalidades grandes o que nos preguntan y tal, ponemos GIFs del desarrollo directamente como va ahí, o sea, con link a la user story, o sea, lo publicamos todo. Una de las cosas buenas es que se vio parte de esa interfaz y dijeron los diseñadores, chicos, ¿por qué lo hacéis así? O sea, está muy bien, pero es que al final el código va a ser un display flex, align items center, y todo el mundo, incluidos los diseñadores, lo entendemos. ¿Por qué no adoptáis el W3C y os dejáis de traducciones y de cosas que sí, que están bien y tal, pero que la gran mayoría que va a hacer un auto layout lo va a entender? Y si es un diseñador o una diseñadora que no lo sabe, encima le ayudas a que lo aprenda. Porque al final la traducción de todo esto y entender cómo saber tu diseño en el navegador es con este estándar de CSS. Entonces, fueron ellos los que bueno, a raíz de esos comentarios, nos lo empezamos a replantear y lo hemos dado ese pequeño viraje acercándolo más, porque al final el código que te va a dar es CSS puro que puedes copy-pastear, literalmente. Porque tenemos la suerte de eso, entre el estándar y que al final el código que se va a usar, no hay que hacer magia, es lo que es. O sea, es display flex y display grid. Entonces, ¿por qué
¿por qué alejarnos un poquito y darle esa traducción un poquito más tal para que el interfaz sea más design friendly, por decirlo de alguna manera, cuando en realidad los diseñadores ya lo entienden y el que no lo va a aprender rápido y los developers lo agradecen? Con lo cual hemos llevado esa traducción a 1.1, ya lo veréis, vamos, de hecho. Yo Breve publicaremos algo. Sí. Antes de dejar a Jorge que vuelva a comentar, me parece bastante interesante y simplemente como reflexión, me imagino como en el final de todo esto volvemos al principio y nos quedamos con un Dreamweaver que en lugar de meter el código así a copón, es un Dreamweaver para desarrolladores, ¿no? Porque al final el objetivo perfecto sería que lo que viéramos más con SVG incluso fuera el propio HTML que podemos copiar y pegar. Bueno, pero hombre, más avanzado. Sí, obviamente. Decir, del siglo XXI. O sea, y dibujando en un canvas, no. O sea, lo bueno de Oye, que Dreamweaver tenía cosas súper chulas, ¿eh? Que no lo digo en nada, no me entiendas mal, no lo digo a nada despreciativo, sino simplemente creabas una web y veías realmente el resultado que estaba pasando. Sí. Pues a ver, en ciertas cosas pues puede estar bien, pero hombre, evidentemente todo el tema del dibujo, el resizing, todo por handlers, color picker, toda esa interfaz que lleva tiempo y es un estándar y que es súper útil para diseñadores, pues se va a mantener, pero ¿por qué no en algún momento que una parte de ese view mode o de ese enlace que compartes pues tenga esa visualización live que tenía Dreamweaver, ¿no? De hecho, bueno, en parte ya se puede hacer un poco sin mover elementos y sin tocar cosas, pero ya se puede hacer en nuestro mando. Pero sí, ¿por qué no? Jorge. A ver, yo durante toda esta conversación me daba la sensación, me venía la idea, me venía a la cabeza lo siguiente, yo lo lanzo y tal, ¿no? Puede ser un error a largo plazo, teniendo en cuenta que esto es una herramienta de diseño, no es una herramienta de desarrollo. O sea, vosotros lo que estáis haciendo es una herramienta de diseño, entonces el target son los diseñadores. Si tú cambias el foco para convertirlo en una herramienta para desarrolladores porque todo el rato dices, integrar al equipo de desarrollo, ok, pero teniendo en cuenta que el core de tus usuarios son diseñadores. Entonces, si tú quitas el foco de ahí, es posible que estés cometiendo un error, porque al final nadie va a desarrollar usando Penpot, todo el mundo va a diseñar usando Penpot. Por lo tanto, el diseñador es el core. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Puedo, perdón, hacer un inciso un poco en línea de lo que está diciendo Jorge? Yo entiendo que al final el reto que tenéis, y os animo mucho con ello, es encajar más al equipo de desarrollo, facilitar el encaje, hacer esa integración, que al final es verdad que cuesta un poco al diseñar design system y demás, hacer ese encaje con el equipo de desarrollo con Figma. Entonces a mí me parece un reto interesante sin perder foco justo a eso, que al final es un programa para diseñadores. Solo quería hacer ese apunte. Exacto, o sea, va por ahí. Penpot es una herramienta de diseño para equipos multidisciplinares. Es una herramienta de diseño para equipos multidisciplinares, lo que significa que vamos a intentar acercar el diseño al resto del flujo de desarrollo de un producto. No significa que dejemos de ser una herramienta de diseño. Que no es solo desarrollo y diseño, que hay negocio, hay comunicaciones, hay un montón de gente que interviene en el proyecto y que se pueden integrar sus perfiles bastante mejor en estos sistemas. En eso no puedo estar más de acuerdo. Pues ahí está el retazo. Claro, o sea, el tema es, pues, hombre, ya se ha visto creo que es Sketch, ¿no? Creo que tú haces el diseño y en Sidebar o en otro sitio tiene los inputs, ¿no? De texto, con el texto, y te lo puedes cambiar. Pues alguien de contenido puede entrar a tu diseño y cambiar el contenido. Y tú lo has hecho que crezca y que se adapte en función de cómo quieres que sea el diseño, pero ella cambia el contenido, porque al final el contenido lo pone ella. O sea, lo escribe ella. Es verdad que tú lo puedes introducir en el diseño, pero ¿por qué no darle acceso a ella en ese punto? Por ejemplo, estamos diciendo un ejemplo. ¿Por qué ella no puede tomar parte en ese punto? No hacer decisiones de diseño, sino sobre el contenido, por ejemplo. Eso es lo que nos gustaría investigar a fondo. Jorge, ataca de nuevo. Perdón, solo la última cosa. Claro, esta hipótesis, ¿no?, de que se necesita integrar
al diseñador dentro de la herramienta al desarrollador, perdón, dentro de la herramienta de diseño? ¿La habéis testado de alguna manera? O sea, lo que es lo que sería el modelo de la herramienta, de negocio, o sea, sí, el modelo de negocio de la herramienta, no. ¿Lo habéis testado? ¿Tenéis datos para decir, sí, es que sabemos que esto va a funcionar desde los dos puntos de vista? O sea, los diseñadores van a estar cómodos también utilizando esto. Porque a mí, después de esto, de la charla que hemos tenido, me queda un poco la sensación como de inquietud por saber si como que esta herramienta me va a desplazar a mí y va a meter al desarrollador en el core, ¿sabes? ¿Respondes tú, Alex? Dale. Pues... ¿Qué miedo tienes, tío? No tengas miedo. Vas a seguir siendo un diseñador y vas a seguir teniendo control de tus diseños, de verdad. ¿Qué te pasa? No pasa nada. No, porque llegue un compañero y mire tu trabajo y sepa de qué estás hablando en el mismo sitio, no vas a perder el control ni vas a dejar de ser dueño de nada y vas a tener la capacidad de hacerlo y de expresar tu trabajo. O sea, esa es la idea que sea, ¿vale? O sea, es lo ideal. Lo que, por ejemplo, no le vemos sentido y es nuestra propuesta de valor es el que queremos que sea una herramienta de equipo. Pero evidentemente el peso principal es el diseño. O sea, el diseñador es el que va a crear su trabajo ahí. No, un programador no va a venir a Pempot a programar nada. Un programador va a venir a Pempot a consultar lo que tú has hecho. Y una editora de contenido puede venir a Pempot no a crear su contenido. Va a venir en función de tu diseño que tú habrás hecho, un briefing o de lo que sea, hacer los ajustes necesarios. Pero la voz cantante siempre sigue siendo el diseño, porque es la necesidad que cubre Pempot, que no hay en open source, una herramienta de diseño y prototipado. O sea, en ese sentido es muy importante. O sea, me gusta que hagas esa pregunta porque es que no es la primera vez que nos la hacen, porque es verdad que muchas veces da esa sensación, pero a la vez te digo que hay mucha gente que por el otro lado se siente desplazada cuando tú usas Figma. De hecho, tú me lo has dicho, hay gente que no pisa Figma. ¿Y eso no te parece que es un poco, o sea, el tener que hacer una documentación aparte, que tú tengas que duplicar tu trabajo, que tú tengas que linkar otra herramienta, que tengas que hacer otra serie de pasos cuando en realidad todo lo tienes ahí? ¿No sería chulo que en lo que tú has hecho y te has trabajado y has invertido horas en tu Figma File hubiera una visualización o hubiera una herramienta que le diera lo que necesita el programador sin ir a otro sitio? Esa es lo que yo creo que es la clave del enfoque. No de dejar de ser diseñadores, o sea, por supuesto que no. O sea, de perder potencia de diseño. Para nada. Evidentemente, si no hay unos mínimos, incluso más de los mínimos, obviamente, a nivel profesional de diseño, Pempot no tendría sentido. Por lo menos a día de hoy. Es que no tendría sentido. Es que fíjate nuestro roadmap. Auto layout, rework de componentes, teniendo en cuenta todo el tema de sistemas de diseño, de los componentes mutables, etcétera. Todo eso se está haciendo las bases ahora. Es que es en lo que estamos ahora. No estamos en visualización tipo Dreamweaver que decía Chema. No estamos en eso. Estamos en lo que necesitan los diseñadores. ¿Vale? Entonces, pues eso es el mensaje de tranquilidad que te quiero dar. Gracias. Dani, Diana, ¿querías preguntar o estás ya contestada? No, bueno, nada, era más que una pregunta, era pues un comentario respecto a lo que se decía antes de si meter Flexbox, Grid y todo eso, pues que pienso yo que si los diseñadores no hemos tenido un problema en aprender dentro de Figma auto layout o cómo funcionan las variantes o cómo han metido las nuevas funcionalidades, supongo que tampoco lo tendremos, aunque ahí el reto está también por parte de Pempot en integrarlo bien la experiencia y el aprendizaje y que sea intuitivo y tal. No tendremos ningún reparo en aprender también Flex o Grid, ¿no? De hecho, esto es más anécdota que tal, pero prácticamente la mitad del equipo de desarrollo de Pempot son diseño UX. O sea, tenemos un ratio de diseño en el equipo que es, creo que es absurdo en un equipo. O sea, absurdo quiero decir anecdótico, que no está ahí fuera. Entonces, todo lo que hacemos es que está dirigido por diseño. Bueno, y Juan, quiero decir, lo puedes explicar tú quizás mejor, ¿no? Al final. 4 diseñadoras, 6 developers. Sí, y porque Clara está de baja, ¿no? O sea, pero... de hecho, me encantaría que fueras beta tester y todos, Jorge, todo el que quiera, beta tester de la funcionalidad de auto layout.
De hecho, estamos a punto de cerrar un grupo. Si os ofrecéis, sería súper interesante habilitaros un entorno solo ya con la funcionalidad y decir, por favor, prueba a hacer un auto layout aquí, dime qué te parece y dame feedback. Sería maravillosísimo. Venga, pues venga. Dani, no, ya no podéis decir que no, esto está grabado. Sí, sí, sí. Dani, cierras tú, ¿vale? Porque ya la última pregunta y cerramos para no abusar de este tiempo. Va a ser muy fácil, me la vas a responder la pregunta muy rápidamente, pero sí quiero hacer una puntualización sobre lo que ha comentado Juan sobre la temática de los roles, ¿no? Lo que me queda patente es que uno de vuestros enemigos es la vanidad profesional, ¿vale? Esa vanidad que en cierta medida le pone trabas a la colaboración y vais a tener que hacer muchísimo cambio mental, voy a decir, por lo menos en vuestra comunicación para hacer un cambio de perspectiva, ¿no? En Sequoia llevamos mucho tiempo luchando por esto, como sabéis, porque hemos sido vecinos y por el hecho de que incluso distintas comunidades dentro de diseño empezaron a pensar en ello como una única profesión y no como en pequeños reinos de taifas, ¿no? Dentro de diseño. Y esto mismo hay que extenderlo, hay que ir extendiéndolo. Y nosotros lo estamos también intentando extender en Sequoias, así que la herramienta como tal, yo diría que se adapta bastante bien a nosotros como target en general. Y bueno, hay muchas cosas que hay que ir peinando en el camino, ¿no? Esto era el comentario, ¿no? La observación. Y desde el punto de vista de la pregunta, pues como te he dicho, es fácil porque lo que me gustaría saber es ¿desde cuándo usas Penpot para diseñar Penpot? Pues ese fue un super hito. Mira, empecé a usar Penpot para diseñar la herramienta de texto, o sea, las preferencias de texto. Cuando tú seleccionas un texto y fuente, ¿no? Tipografía, tamaño, tal, que es como lo más core de lo core, esa es la primera cosa que está diseñada usando Penpot. O sea, que estoy hablando desde pre-alfa, pues la alfa fue pues estamos hablando de finales de 2020, una cosa así. A nivel, y fue hacer esa y ya no lo solté. Y vamos a ir el equipo tampoco, claro. Ya no lo hemos soltado. O sea que con los pains que eso supone, ¿eh? Sí, que sí. de eso, si queréis, abrimos otra charla para bueno, diseñar. O sea, tu trabajo profesional está hecho por una herramienta que estás haciendo y que le falta un montón de cosas. Pues, y que falla con cosas. Pues eso. Entiendo que eso es un reto en sí mismo y que, bueno, vosotros tiene que servir un poco como también fuente de un montón de información. Entonces, esta pregunta me ha estado rondando en la cabeza todo el rato. Esta es bastante más larga y a lo mejor no es el momento y nos citamos para una segunda, pero para que la penséis. Precisamente va por ahí, ¿no? ¿Cómo os aisláis vosotros mismos de caer en la tentación de solucionar problemas para vosotros y sí solucionarlos para los que van a ser los usuarios finales, ¿no? Tanto en un lado como otro. Y creo que eso es un reto bastante gordo en sí mismo, ¿no? Mira, te la puedo responder rapidísimo. A la vez que usábamos Penpot, asumimos que íbamos a sufrir. Porque a la vez estábamos haciendo QA. O sea, nuestro trabajo diario era a la vez el QA de la herramienta, claro. O sea, no solamente estás creando funciones nuevas, sino que estás probando la que estás usando. Con lo cual, eso nos da muchísima velocidad, pero nos ponía... O sea, era muy frustrante. Hay veces que yo te reconozco que tengo que parar de usarlo por unos días porque autoasumo que Penpot tiene limitaciones. Y eso es un problema gordísimo como un diseñador. Porque las asumes y las obvias. Uy, esto no funciona como tal, no debería ser así. No doy de alta la ISUE porque ya sé que va a fallar. Y entonces hago un workaround, después te estoy hablando de horas y horas de uso, ¿vale? Hago un workaround para poder usarlo día a día. Pero es que ese pain existe. Y alguien que llegue a usar Penpot dice, oye, esto funciona mal, no lo uso. Y no está solucionado porque yo he dicho, vale, es que Penpot tiene este problema y lo obvio. Entonces, muchas veces tenemos que hacer un paro en un momento. Ahora ya mucho menos, ¿eh? Ahora ya la verdad es que va muchísimo mejor. Desde que tenemos, de hecho, QA externo, va muchísimo mejor. Pero teníamos que parar porque estábamos intoxicados nosotros mismos con nuestros sesgos de decir, no, es que Penpot es así, lo asumo, ¿vale? Entonces, pero no, hay que parar y decir, no, es que esto hay que arreglarlo y eso tiene que quedar perfecto. Entonces, bueno, eso ha sido un gran reto.
Y luego lo que decías de, Bueno. pues, otro pequeño punto, lo de, no sé, priorizar como lo que quieres tú sobre las necesidades. Al final es que como el proyecto es público y ha sido público desde el principio, va a seguir siendo, la comunidad manifiesta mucho. Entonces, de hecho, tenemos issues de GitHub en el Discord que decía Juan, o sea, hay discusiones entre los propios usuarios sobre lo que debería ser y lo que no tiene que ser y lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido. Entonces, nosotros intentamos escuchar muchísimo. Luego, es verdad que hay bastantes, ¿no? O sea, nuestra mayor reportadora de bugs de Kaleidos, que es Natasha, hola Natasha, no sé si estás por ahí, pues muchas de las cosas que ha reportado Natasha las reporta también la comunidad. Entonces, como, o sea, mola decir, Natasha, te hemos resuelto el bug que nos reportaste, pues muchas veces también estamos resolviendo de paso una idea de la comunidad. Entonces, muchas veces no es muy distinto lo que nos pide la comunidad de lo que queremos internamente. O sea, nosotros tenemos también unas ideas de en qué nos queremos diferenciar y en qué no, qué consideramos que es prioritario. O sea, es como tenemos un plan. Entonces, pues no sé, luego hay peticiones de lo más raruno. En plan, es que no voy a usar Penbot a menos que implementéis esta movida que se me acaba de ocurrir. Es como, bueno, pues Ya. lo siento mucho, a lo mejor eso no va a pasar, pero es que a lo mejor tampoco puedes utilizar ninguna herramienta más del mundo nunca, porque no. Sí. Pero bueno, que sí, o sea, es un equilibrio como complicado entre tu plan, ¿no? Tu plan, tu roadmap, hacia dónde quieres ir tal, ir pivotando según pasan cosas, como esto que ha pasado con la compra de Fijo, ¿no? Porque al final nosotros teníamos un plan que iba tal y entonces hemos como reorganizado un poco algunas cosas, otras se han mantenido. Entonces, como bueno, pues tienes que mantener ese equilibrio todo el rato. Bueno, nos hemos pasado tiempo. Yo creo que esto solo se puede terminar con un continuará, porque creo que el debate va a seguir ahí, ¿no? Y que tenemos que seguir en contacto y ampliar esta charla a otra oportunidad para que nos sigáis contando y que ese debate os siga alimentando a vosotros y también va tranquilizando a la otra parte. No sé, Rafa, si quieres comentar algo para cerrar y despedirles. No sé, Juan, no sé. Hombre, Rafa. ¿Hace cuántos años una vez dijimos, pues yo creo que iba a un evento Sea Rocket y esto todavía estaba incubado dentro de la PWIC y se utilizaba a título particular interno? Y una vez hablando con Pablo dijimos, joder, esto es una bendita locura, pero algún día este software podría sustituir a Figma, porque es verdad que las consultoras de diseño a nivel mundial pagan por uso de software de diseño. Es verdad que la comunidad open source existe. Es verdad que no existe una herramienta de diseño para open source. Y es verdad que este equipo de Kaleidos es de los pocos equipos que el mundo podría desarrollar ese proyecto. Las probabilidades de éxito tienden a ser 0,00001, pero la ilusión que le vamos a poner es infinita. Entonces, si multiplicamos 0,001 por infinito, o nos da 0 o nos da infinito de potencial del proyecto. Y ese es el reto que asumimos, una bendita locura de intentar hacer de este proyecto infinito en lugar de 0, sabiendo que perfectamente podría ser 0. Y aquí arrancamos hace muchísimo tiempo, que creíamos que había un proyecto muy, muy grande y que ese reto tan grande probablemente pocas compañías lo pueden abordar y una de ellas, sin duda alguna, a nivel mundial es Kaleidos, el equipo de Kaleidos. Y esa es la locura que arrancamos, no me acuerdo hace cuánto, ya 2 años o por ahí, 3. Y bueno, pues a ver qué pasa. La suerte está echada. Anda que no nos van a pasar cosas de aquí hasta que esto avance. Pero bueno, vamos con buen paso, la verdad. Y muy contentos. Nos queda mucho camino, pero oye, vamos con eso, como dices tú, con ilusión. Sí. El reto es muy grande, pero creo que lo vamos a conseguir. A ver si tenemos suerte ahora. El reto es que Jorge use Penpot en 2023 acabe usando Penpot. Bueno, a ver. Jo, pero... ¿Habías parado la grabación? No. Vale. No. Bueno, yo he hecho esta pregunta, yo le he hecho esta pregunta a Pablo y la verdad es que me respondió básicamente que no veía una razón por la cual a partir de finales de primavera del año que viene no pudiéramos considerar precisamente ese trasvase. Así que la respuesta ya me pareció como muy convincente. También conociendo a Pablo, pues siempre usa ese tono convincente, ¿no? Pero bueno, también es verdad que no hace promesas huecas, así que... A ver si lo consigo. Seguro que sí. Bueno, pues Alex, Juan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que os habéis conectado, os habéis querido asomar a ese Open Hubble de Secuellas y que también habéis participado en el chat y con alguna pregunta. Y nada, que pues eso, que continuará y que muchas gracias a todos. Gracias.
Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. luego. Gracias.